Voy a hablar por un lado, de Kursk, y hablaré también de los avances rusos en la zona de Toretsk, New York, y de Pokrovsk, ¿vale? Que tenemos novedades en las tres partes. O sea, que decir, como veis, la situación de Ucrania pues está muy movidita y eso, hay que aprovecharlo, ¿no? La situación en Kursk, pues bueno, sigue Ucrania con una iniciativa estratégica, es decir, es lo que son ellos los que están poniendo, digamos, los pasos, y Rusia, digamos, que tiene que responder a ellos. Lo más relevante que podemos decir es que, por un lado, al norte, los ucranianos intentaron expandirse, intentaron realizar varios ataques, ¿no? En la zona de Malaya Lognia, esa zona, como veis en el norte, pero fueron, bueno, fueron reprimidos, repelidos por el ejército ruso, ¿no? Que, como sabéis, está llevando a cabo despliegues de refuerzos, tanto de Wagner como de otras partes de tropas del norte, ¿no? Y de la zona de Kharkov incluso. Más allá de eso, como elemento también importante son los avances ucranianos en Sutska, que como veis es una localidad de 6.000 habitantes, diría que incluso es la localidad ahora mismo más importante que está en juego, en Kursk, localidad de 6.000 habitantes, bueno, antes de la incursión, porque, bueno, evidentemente ha habido una evacuación de, creo que ya más de 100.000 civiles rusos, según el gobierno ruso, y las autoridades de la región. Y bueno, esa Stuttgart es importante, la localidad es importante porque hay un nudo ferroviario importante que podría ser uno de los objetivos, ¿no?, que tiene en mente Ucrania, no, a lo mejor no primarios, pero sí secundarios, de intentar avanzar por esa zona para cortar la logística de ese nudo ferroviario, ese nudo de caminos, que llevaría a que la situación en la retaguardia del ejército ruso en Kharkov pues fuese mucho más precaria, y entonces pues digamos que tuviesen más facilidad los ucranianos en esa zona para poder echarles, ¿no? Y de esa manera acortar ese frente y digamos que tener más capacidad para enviar reservas u otro en otros lugares, ¿no? Ese podría ser una de las razones de esa incursión, ¿no?, que ya le hemos hablado, tanto lo hablé en la noticia que tenéis en la web como en el artículo que hemos publicado hoy. Eh, Luego, por otro lado, los principales avances ahora mismo ucranianos en la zona se están produciendo en la parte del sur. Em, si queréis un poquito, bueno, si puedes girar un poquito el mapa a la derecha, un poquito solo. Es que lo tapa la zona que quiero hablar, lo tapa, como digo, la caja de comentarios. Gracias a Similar es un corujo. 3 meses ya, qué bien. Gran labor informática que realizáis, os animo a seguir con ello. Pues nada, muchísimas gracias. Pues evidentemente, así está bien, no te preocupes. Bueno, si puedes hacer un zoom, mejor, pero vamos, que no pasa nada. Em, pues, por ejemplo, las principales imágenes perfecto. Las principales imágenes que habíamos visto de ejército ucraniano llegaban hasta Giri, ¿no? Que me veis que no está en verde porque no es zona, digamos, de zona gris, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta, esta zona gris o no zona gris, porque vais a ver muchos mapas, tanto de prorrusos como de proucranianos, como queramos llamarlos, digamos, que tienen, digamos, distintos enfoques, afinidades. Pero es que hay que tener en cuenta que no son muy fiables los mapas en general de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los ucranianos están utilizando muchísimas unidades móviles. Es decir, están penetrando mucho en profundidad en territorio ruso. Pero eso no quiere decir que se vean, que sean geolocalizadas tropas en esas zonas, no quiere decir que hayan tomado el terreno, ni que hayan consolidado ese terreno. Que a lo mejor simplemente son, digamos, unidades de reconocimiento, o incluso unidades que están hechas ahí para intentar sembrar el caos en las líneas rusas, ¿no? Y tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano pues no están consolidando esas fuerzas, y simplemente, pues digamos que están en un proceso de incursionar y de escaramuzas, ¿no? Lo pusimos de ejemplo la última vez que hablamos del tema, por ejemplo, la cuestión de cuando después del 7 de octubre, Hamas durante días estuvo incursionando en la zona del territorio israelí. Eso no quiere decir que jamás tuviese consolidado el terreno, sino que estaba realizando continuamente ataques. Pero eso no quiere decir tampoco que fuese territorio consolidado israelí, ¿no? Digamos que están en esa zona gris de disputa. El terreno que está ahora mismo en color verde es el que nosotros podemos más o menos confirmar que está consolidado como territorio capturado ucraniano.
Nos lo habéis, pues, nos lo habéis preguntado mucho lo habéis preguntado mucho en comentarios, incluso en algunas veces tanto en Twitter como en Twitch, pero eso, para que sepáis. Y nosotros, pues al final, la situación es muy complicada de mapear, de geolocalizar y de saber si hay si este territorio es consolidado o no, porque al final la situación además cambia bastante rápido, ¿no? Porque hay muchos movimientos y, por tanto, este es, digamos, el enfoque que nosotros tenemos, ¿no? Por eso cuando veáis diferencias con otros mapeadores, pues bueno, pues es la explicación que damos, ¿no? Os puede gustar más, os puede estar de acuerdo, pero bueno, es lo que nosotros, el método de trabajo que utilizamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo mismo, volviendo a lo de antes, lo que hemos hablado, em, se vieron unidades ucranianas en Giri. Como digo, eran unidades ligeras, vehículos blindados, rápidas, móviles, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que esas imágenes geolocalizadas luego se pudieron ver cómo, pues bueno, sufrieron el ejército ucraniano, sufrió muchas bajas y tuvo que retirarse, ¿no? Esos son si lo habéis estado atento a Twitter o incluso a Telegram, pues podéis ver esas imágenes, ¿no? Por tanto, como veis, se producen en esta zona de Belisa y de Giri muchos movimientos ucranianos, pero eso no quiere decir que hayan consolidado. Parece que el objetivo ucraniano ahora mismo, o ha vuelto en este día de hoy, en estos últimos meses, todo está centrando más en el sur, ¿no? Tanto en la zona de Sutka, ¿no? En el este, como en la zona de Huevo, Piekovo, Borki, Giri y Belitsa, ¿no? Intentar, digamos, consolidar esa zona. Eso no quiere decir que no vaya a intentar, digamos, expandir la zona, ¿no? Claro, eso no. El frente ahora mismo está más estabilizado, pero evidentemente que los rusos, a pesar de que han llevado refuerzos y han mejorado su situación, no está la situación bajo control, ni mucho menos. Veremos, evidentemente, a lo largo de los días, cómo la situación va a lo mejor favoreciendo más a los rusos en cuanto a pueden estar realizando mayores contraataques locales, realizando mayores operaciones de ofensivas o de repulsión a los ucranianos, porque están llegando más refuerzos y, evidentemente, su estrategia y su visión de cómo está el campo de batalla, pues mejora, ¿no? Porque al final les ha cogido completamente por sorpresa, como se pueden ver por las ganancias ucranianas en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Em, Antes he comentado que los ucranianos tuvieron, bueno, bastantes bajas en Giri, ¿no? Esto es algo que estamos viendo también en la cuestión de la incursión de Kursk, es que ambos bandos están sufriendo muchas bajas, muchas bajas. Y están siendo batallas bastante costosas para ambos bandos. Esto tiene que ver, sobre todo en primer momento, por ejemplo, por la sorpresa que impuso el ejército ucraniano a las fuerzas fronterizas rusas que había, ¿no? Las que había, que fueron básicamente que no estaban diseñadas para repeler un ataque a gran escala como el que impuso Ucrania. Y luego también porque Ucrania al final está estirando mucho su logística, está, digamos, arriesgándose mucho al penetrar en la profundidad rusa y eso evidentemente conlleva de que puedan ser emboscados, pueden ser atacados por drones, por artillería, por la aviación, etcétera, porque evidentemente en la frontera a lo mejor hay una concentración de sistemas antiaéreos ucranianos, lo que hace es proteger a las concentraciones ucranianas de la llegada de la superioridad aérea rusa, pero claro, más allá de eso no se produce tal protección y por tanto son más vulnerables. Y por tanto, y también evidentemente los rusos em, tienen dificultades para luchar contra estas unidades móviles porque, bueno, porque son emboscados y porque ahora mismo no tienen esa capacidad los rusos ahora mismo desplegados, porque tienen que llegar de otros lugares de los frentes, digamos, de desplegar unidades móviles para poder atacar a las unidades ucranianas, ¿no? Que además, de hecho, lo que han puesto los ucranianos en Kursk son las unidades mejores capacitadas, ¿no? Está hablando de no solamente brigadas aerotransportadas, sino también brigadas mecanizadas, ¿no? Por tanto, o de las mejores reservas que tienen, ¿no? Mientras que los rusos, pues tenían ahí, como digo, milicias, fuerzas fronterizas y ahora mismo, pues bueno, pues no, digamos que los ucranianos han puesto a sus mejores tropas contra zonas que ellos sabían que eran puntos débiles de Rusia, ¿no? Más allá de eso, además, los ucranianos no solamente están realizando incursiones en Kursk, sino también se han detectado incursiones en la zona de Belgorod, incursiones pequeñas, no muy grandes, pero bueno, en Belgorod y también en otros lugares del frente de Kursk, ¿no? Eso parece de que está intentando pues picar en varios sitios para o distraer y confundir a los rusos o para intentar también que lleven más refuerzos a otras zonas para así ellos, digamos, centrarse más en Kursk, ¿no? Por tanto, no se está sosteniendo solamente en esa zona que digo en verde, sino también en toda la zona que, bueno, que estáis viendo ahora en el mapa que está poniendo Edu, ¿no?
Y por tanto, esa es la cuestión. Martinovka son gris porque según varios mapas los ucranianos tienen más de su lado. Martinovka de momento no está tomada del lado de los ucranianos, al igual que Sutka tampoco se lo hemos dado a los ucranianos a pesar de que algunos se lo dan. Nosotros lo hemos puesto en zona gris porque hemos detectado geolocalizado en Sutka que los rusos están en la parte, mantienen posiciones en la parte sur, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero bueno, quiere decir que mañana puede cambiar la situación, que como digo, el frente está siendo bastante móvil. Es verdad que se ha estabilizado mucho más respecto a la semana pasada, pero van cambiando mucho las cosas, ¿no? Y es complicado de geolocalizarlo todo y de tenerlo todo según está. Además, hay mucha niebla de guerra, ¿no? Como se dice. En el artículo que he publicado hoy, que está para suscriptores, pero bueno, si queréis leer la noticia también os la recomiendo, que está para todos. Digamos que el artículo de hoy es una profundización bastante más profundidad, más analítica sobre la operación militar en sí de Kursk, ¿no? Em, yo argumento que, así para terminar, y luego si hay alguna pregunta pues, de este tema, pues genial, y luego pasamos a las siguientes frentes, pues que sin duda cabe, lo que tenemos seguro de esta operación es que es un golpe de efecto fuerte de Ucrania, en un momento de fragilidad, ¿no? Digamos que tenían la moral baja, que ya hemos hablado en otros directos, de continuamente ir acumulando derrotas y de que el ejército ruso tuviese la iniciativa continuamente. Esto cambia en el sentido de que ellos son los que están tomando terreno, son los que tienen la iniciativa y digamos que la moral pues recibe un aumento, ¿no? Para estos soldados, ¿no? Y para a lo mejor también como un trofeo propagandístico y mediático para un momento en el que la guerra ucraniana parece que se les había olvidado debido a las derrotas en el este, ¿no? Em, por una parte es eso. Eso es lo que yo creo que tenemos evidente. También es una forma de humillación a Rusia, ¿no? Por este descalabro que han tenido, esta demostración de que hay puntos débiles bastante claros en las fronteras rusas, ¿no? De que mm, tienen esa incapacidad de proteger todo su territorio y de que pueden penetrar, evidentemente, los ucranianos y conseguir una importante porción de territorio, ¿no? En el espacio de poco tiempo, si ponen los medios adecuados. Yo creo que eso es lo que tenemos. Lo que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos reales de esta operación? Si son los objetivos, evidentemente, mediáticos, pues evidentemente lo han conseguido. O sea, el objetivo es lo han conseguido. Pero sí, desde una posición más estratégica, más militar, yo ya tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, uno de los que lo ha dicho hoy el ministro exterior ucraniano, que uno de los objetivos es conseguir que tropas de Donetsk, del frente del este, del Donbass, fuesen a reforzar la zona de Kursk, ¿no? Con el objetivo de, digamos, de aligerar la presión que están sufriendo los ucranianos en esa zona. Lo que pasa es que si ese es uno de los objetivos, no se va a cumplir ni se está cumpliendo. Bueno, igual se va a cumplir. Yo personalmente no creo que vaya a pasar. Ahora explico por qué, pero no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque de hecho son los ucranianos los que han tenido que quitar tropas, unidades de esos frentes del este, que están muy presionados, para esas reservas estratégicas para utilizarlos en Kursk. Por tanto, son los mismos ucranianos los que han debilitado ese frente del este que estaba siendo presionado por los rusos para la incursión de Kursk. Mientras tanto, los rusos, de momento que se sepa, no hay tropas de Donetsk que se han sido enviadas allí. Están siendo enviadas de Kharkov, de Bielorrusia, por ejemplo, los banderitas, y del grupo Ejército Norte. He leído hace escasos minutos que supuestamente el ministro de Defensa, creo que ha sido de Lituania o de Letonia, no me acuerdo, le ha dicho a Ucrania que Rusia está enviando refuerzos provenientes de Kaliningrado. No está confirmado. Pero bueno. Por tanto, yo considero improbable y creo que no se va a conseguir ese objetivo estratégico de conseguir de que Rusia, digamos, aligere la presión en el este, como ahora veremos cómo siguen avanzando los rusos, ¿no? Si ese es el objetivo de Ucrania, yo creo que ese no se va a cumplir, por lo que he dicho. La segunda cosa es, lo he comentado antes, que es la cuestión de intentar utilizar esa penetración de Sutka y de romper o de hacer daño a esas líneas logísticas y de comunicaciones y el nudo ferroviario que he dicho, em, para hacer daño a la gobernación rusa en Kharkov. Eso puede ser,
Lo que pasa es que les quedaría conseguir territorio, pues, por ejemplo, capturar definitivamente Suzga y más territorio más al este. Es complicado, pero bueno, si sigue la situación de que pueden enviar más refuerzos y los rusos pues siguen defendiéndose de una manera bastante más confusa, pues puede conseguirse, pero yo creo que más bien un objetivo a lo mejor más secundario. También objetivo que pueden estar consiguiendo los ucranianos, que lo he visto comentado en varios analistas, que puede ser, es que los ucranianos estén buscando capturar un territorio importante por parte para ellos, ¿no? Para utilizarlos también como, digamos, una zona de avanzadilla, para en futuras negociaciones, digamos, intercambiarlo. ¿No? Que se lleva de carta ante futuras negociaciones con Rusia, ¿no? El problema, ¿tienen capacidad los ucranianos para mantener territorio durante el medio largo plazo? Territorio ruso, yo creo que no. Porque como digo, es un desgaste que va a hacer daño en el medio largo plazo. Como digo, los ucranianos tienen menos recursos, tanto humanos como materiales, que los rusos. Y luego, pues, tienen también más problemas a la hora de la logística, ¿no? Además de que los rusos, si consiguen fijar a los ucranianos, ¿no? Si consiguen, digamos, que estos se estabilice el frente, pues tienen más capacidad en base a sus misiles guiados, su superioridad aérea, su superioridad artillera, para hacer daño a la concentración ucraniana. Y eso al final es una batalla de desgaste que al final la batalla de desgaste la suele ganar los que tienen más recursos frente, ¿no? Por tanto, es complicado, ¿no? Por lo que estáis viendo, hay muchos condicionales en esta incursión, no se sabe exactamente cuáles son los objetivos, pero bueno, igual en el futuro podemos sacar más conclusiones a posteriori, ¿no? Pero digamos que eso es lo que más o menos yo así en análisis tengo a voz de pronto y lo que he escrito, ¿no? Em, También otra de las opciones que había, ya para terminar, era de que al final los ucranianos lo que han hecho es un ataque preventivo a Kursk ante lo que podía ser un ataque ruso a Sumi, ¿no? Em, tanto para repetir lo que hicieron los rusos, a lo mejor podían repetir lo que hicieron en Kharkov en mayo, pero esta vez en Sumi, y de tal manera extender ese frente para conseguir que los ucranianos, digamos, tuviesen más huecos en otras zonas del frente, por ejemplo, en el Donbass, ¿no? Como ya ocurrió en Kharkov, ¿no? Que esa era su estrategia. Intentar conseguir que enviasen los ucranianos refuerzos, que no tienen muchos, además refuerzos de unidades más capacitadas para Kharkov, para frentes secundarios, incluso para Sumi, y así poder centrarse más los esfuerzos en Donbass, en Donetsk, y poder seguir, digamos, presionando y consiguiendo más territorio. Ese podía ser uno de la razón, ¿no? De que podían haber atacado los rusos en Sumi. De hecho, se veía que había concentraciones de tropas, ¿no? En esa zona. Lo que pasa es que no parecía que fuese a haber un ataque inminente, porque, como estamos viendo, los rusos han tardado bastante en poder enviar los refuerzos. Por tanto, eso apunta a que no había una concentración, una aglomeración, digamos, concentrada de militares o de unidades rusas en la zona. Porque si no hubieran tardado mucho menos en contrarrestar o en contraatacar. Hay que decir también que normalmente, debido a que pues tanto un mando como otro tiene no solamente la cuestión de inteligencia, pero sino también que tiene plena visión del campo de batalla gracias a satélites en un caso y también de los drones, pues digamos que se toma muchos riesgos al concentrar tropas en una zona, porque estas pueden ser atacadas rápidamente con artillería u otros sistemas de ataque, ¿no? Como por ejemplo los HIMARS o misiles de guiados, misiles de largo alcance, medio alcance, etcétera, ¿no? Por tanto, normalmente cuando se van concentrando tropas, lo que hacen es los dispersan para evitar esos ataques, ¿no? En cualquier caso, es lo que yo más o menos quería hablar sobre la incursión de Kursk. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no, paso pues al siguiente frente, ¿no? Que sería Torres, New York. Vale. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de la zona de Torres, New York, que es una de las zonas también más castigadas, ¿no? por el ejército ruso. Es una zona que bueno, que se están produciendo muchos avances desde hace ya unas semanas. Em, lo importante, lo nuevo que podemos decir respecto a otros días es, no sé si puedes darle un zoom para que se pueda ver. Hay dos cosas que hay que decir, ¿no? Respecto a los últimos días, ¿no? A todas las actualizaciones. La primera es que, bueno, en New York
la cosa, creo que es más o menos el ejército ruso ahora mismo controla el 65% del asentamiento. em, y que, como veis, esa pequeña bolsa que se estaba realizando al este de New York, pues cada vez es más pequeña porque los ucranianos se están retirando de esas zonas, ¿no? Que son zonas fortificadas, etcétera, que bueno, que son de hecho son la línea de frente que proviene del 2014-2015, o sea, son fortificaciones que llevan mucho tiempo ahí. Y por tanto es una mala noticia para los ucranianos. Por otro lado, lo que hemos visto en los últimos días, no sé si puedes incluso darle un poquito más de zoom. La zona de Talisne. Talisne. Bueno, New York creo que es una localidad que tiene más de 50 habitantes, ¿eh? O sea, es una ciudad, creo que una localidad que tendría creo que 10.000 antes de la guerra. Y por ejemplo, Torres, de lo que vamos a hablar, 35.000. Es decir, que no son, se puede considerar incluso ciudad. Ya tuvimos un debate hace unos días sobre el tema de Soria o no, pero bueno, yo creo que 35.000 se puede considerar una ciudad pequeña o un pueblo muy, muy grande. Pero bueno, lo que tenemos de novedad en la zona es que ha habido un avance de los ejércitos rusos en Pivnitze, en el sur, en el norte, perdón, que lo hemos publicado hoy, de hecho, lo hemos utilizado hoy en Twitter, en el mapa, y por tanto ya las primeras, digamos, el foothold, ¿no? Los rusos han llegado ya, por fin han llegado a la zona ya urbana de Tories y por lo tanto se le puede decir que ha empezado ya la batalla propiamente dicha por la localidad, que es una zona bastante importante porque si habéis visto un poquito el mapa en la zona, más al norte está Konstantinivka, perdón, y si, digamos, cae la zona de Toriesk y New York, digamos que cae una de las principales frentes defensivos, fortificaciones que tenían los ucranianos para, digamos, seguir repeliendo a los rusos en esa zona de Donetsk, ¿no? Por tanto, es bastante importante que esta ciudad, estas localidades caigan o no, ¿no? Como digo, creo que solamente quedaría una parte más al sur de New York, creo recordar, o del norte, ya no me acuerdo, y ya, de hecho, ya todo el frente de 2014, todas las fortificaciones de 2014-2015, ya habrían sido tomadas por el ejército ruso. Y por lo que parece, los ucranianos no han, eso también es importante porque los ucranianos parece que no han fortificado tanto la zona más allá. O sea, hay fortificaciones, pero no del nivel de las que estamos viendo en este caso, ¿no? Por eso también están muy difíciles de tomar, ¿no? Em, yo creo que podemos ver, lo que podríamos ver en el futuro es que esa bolsa que hemos comentado antes, pues se acabe, porque al final, evidentemente, si estás presionado por varios lados y tienes riesgo de que, hombre, el señor Leo, que parece que quiere que le haga caso, estoy en directo, cariño. Ahora no. Hace mucho que no venía a un directo, por cierto. Em, por cierto, ese riesgo de embolsamiento, pues evidentemente puede hacer que haya una retirada de esa zona para evitar, pues bueno, pues que sean cercados y que sean, pues bueno, o evidentemente aniquilados o que sean cogidos prisioneros, ¿no? Por lo tanto, es probable que esa bolsa, como ya hemos visto a lo largo de estos días, pues se vaya haciendo pues más pequeña con la posterior retirada, ¿no? De los ucranianos. Y por tanto eso dejaría el camino libre a los rusos para poder capturar esa localidad de New York, que es una localidad, como digo, relativamente importante, ¿no? Y ya se concentraría las defensas ucranianas en la zona de Lepinivka, ¿no? Nepilivka, perdón. Y luego ya poder concentrarse nuevamente en esa zona, como digo, de Torres, que dependiendo de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos, pues pueda caer este mes, el siguiente, etcétera. De hecho, los propios ucranianos dan por caída esa zona. De hecho, en varios artículos que he leído, reportajes de medios occidentales, del New York Times, etcétera, Financial Times, The Economist, etcétera, los soldados dan por caída esa zona, dar por perdida en el corto plazo, ¿no? Y eso, claro, eso puede provocar que el ejército, como digo, ruso se concentre en esa zona que he dicho, en esa localidad de Kotasnica, que es bastante importante, ¿no? O incluso pueda encaminarse más a presionar la zona de Chasiv Yar, que es una zona también, un enclave muy importante y que va a ser muy difícil de tomar, ¿no? Para los rusos. Dicho lo cual, yo creo que podemos pasar a la siguiente zona, que es la de Pokrovsk, y ya terminamos
el repaso y pues preguntas o cuestiones, dudas, críticas, lo que veáis. No sé si puedes mover un poquito a la última zona y ya terminamos. Yo, no, no, arriba, 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 no, 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 no. Pocroc está arriba. Ah, vale, perfecto. Ah, vale, vale, pues haz un zoom out. Sí. Así como detalle que he comentado, que no he comentado antes, cuando hablo de unidades, porque se habla mucho de que la brigada mecanizada tal está en Kursk, la otra brigada está en Kursk también, ucraniana o de otro lado, pero es todo ucraniana. No quiere decir que la brigada en sí mecanizada esté entera en Kursk. Para empezar, hay que tener en cuenta que las brigadas mecanizadas ahora mismo en más o menos hace un año o dos una brigada mecanizada podía costar de unos 3.000 soldados. Ahora mismo, debido al desgaste de la guerra y la escasez de recursos ucranianos, igual pueden ser 1.000, 1.500. Em, pero lo que he dicho antes, eso no quiere decir que las brigadas estén ahí, o una brigada entera. De hecho, lo que suele haber es batallones o unidades que van allí. Es decir, no es la brigada entera. Son lo que hay incluso son retazos de muchas unidades, muchas de ellas, evidentemente, con muchas capacidades. He hablado antes de la 82 transportada. Si os recuerda la Segunda Guerra Mundial, estáis en lo correcto. Luego la 22 también brigada mecanizada. Es decir, hay elementos, retazos de muchas unidades que se han desplegado en Kursk, al igual que muchas por eso veis muchas imágenes de vehículos blindados distintos, porque normalmente se han elegido los mejores capacitados, los más móviles, para poder realizar ese tipo de operación. Por tanto, hecho ya nos deja entrever que ha sido una operación bastante meditada y que llevaba tiempo planificada, ¿no? Pero bueno, era como detalle mientras Edu pues hacía el zoom out. Como veis, Konstantinivka está, como veis, Chasiv Yar está al oeste de Chasiv Yar y al sur, y está New York y Toretsk, más al norte está allí, ¿no? Por tanto, que se rompiese en esa parte del frente de Toretsk y New York facilitaría, digamos, que se uniese el frente con Chasiv Yar, Klishivka y poder empujar más a Konstantinivka, incluso poder ayudar a las tropas que hay en Chasiv Yar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Pokrovsk, ¿no? Del frente. Lo he dicho varias veces en los directos, pero bueno, para los que no hayan podido estar o los que hayan o que estén nuevos, Pokrovsk es una localidad que es tremendamente importante en Donetsk. Es de los centros urbanos ahora mismo más importantes que hay. Antes de la guerra ya, como digo, 60.000 habitantes, que dice que se puede considerar una ciudad, y es el tercer centro urbano que hay en Donetsk después de Kramatorsk y Sloviansk. Pero su importancia radica en que estratégicamente es un nudo vital, logístico y de comunicaciones que tiene el ejército ucraniano en el Oblast. Por tanto, es una zona que es, como digo, muy importante y sin tomar Pokrovsk no puedes tomar Kramatorsk ni Sloviansk. Por tanto, es bastante importante. No sé si puedes hacer un zoom out, un zoom in, perdón, a la zona de lo que se acerque más a Pokrovsk. Porque, bueno, de Pokrovsk a la zona que te veis ahora mismo en Rodivka hay como unos 13 kilómetros. Unos 13 kilómetros. Es decir, los avances rusos han sido bastante rápidos en un espacio de unas pocas semanas, ¿no? ¿Qué tenemos nuevo en la zona de Pokrovsk? Pues bueno, pues si habéis visto nuestra actualización en Twitter, pues habéis visto que han conquistado bastante los rusos en el espacio bueno, está haciendo un zoom in de Edu. Han conquistado bastante territorio, bueno, bastante teniendo en cuenta cuál es el ritmo de avance. No se puede comparar, evidentemente, con Kursk. Por ejemplo, han conquistado varias localidades, Ivanivka, por ejemplo, y luego otras más al norte, que no me sé sus nombres porque son súper complicados, ya os lo digo, pero bueno, ya que tengo curiosidad lo voy a mirar. Es que para que veáis qué difícil es pronunciar esto, vamos, yo personalmente, a ver, Ivanivka, Sridonivka, bueno, os lo podéis imaginar, pero lo tenéis en el mapa y lo tenéis ahí, ¿no? En nuestra página web. Pero bueno, em, nosotros especulábamos el último día que hablamos sobre la estrategia que podía llevar a cabo el ejército ruso en este frente, con que los rusos iban a intentar, digamos, cercar y flanquear las principales localidades, ¿no? Y las principales fortificaciones que hay en Pokrovsk. Por ejemplo, Rodivka es una de las
una localidad que está fortificada y que es relativamente importante para seguir, digamos, repeliendo a los rusos o conteniendo a los rusos en la zona. Em, pero nosotros por eso habíamos especulado con que iban a ir, por ejemplo, al sur, ¿no? La zona de Zelane y la zona de Novogodivka y Marivka, toda esa zona, intentar flanquear esas fortificaciones de Rodivka, etcétera, y incluso de Pokrovsk, porque literalmente al este de Pokrovsk hay un montón de fortificaciones, sobre todo, por ejemplo, también en Mirnograd, etcétera, y pues digamos hacer esas operaciones de flanqueo. Pues no lo han hecho. ¿Qué han hecho los rusos? Pues básicamente ir a cuerpo descubierto, por así decirlo, ir directamente por las fortificaciones, y la verdad es que les está saliendo bastante bien la estrategia porque siguen avanzando a un ritmo bastante rápido, ¿no? Como veis además que lo hemos publicado en Twitter. La batalla por Hodivka ha empezado ya, es decir, los rusos han conseguido tomar varios edificios en la zona y bueno, la verdad es que en espacio de, como digo, pues nos habéis preguntado por aquí cuánto avanzan al día más o menos, pues depende mucho del día, pero igual yo he visto incluso que avancen de 500 metros los días más malos a 1,2, 2 kilómetros al día, son los días como muy buenos, y si creo que está a 13 kilómetros, pues echar las cuentas. Em, claro, aquí está la duda de igual las tropas que están en Kursk ucranianas podrían ser de mayor utilidad aquí. Pero claro, el problema, como he dicho antes, es que los rusos están encontrando muchísimos huecos y muchísimos lugares por donde penetrar, ¿no? Em, y- hace escasos meses, o sea, bueno, vamos a decirle 4 o 5 meses, es decir, cuando la batalla de Avdiivka, estoy hablando de febrero, finales de febrero, Pokrovsk quedaba tremendamente lejos, quedaba como inalcanzable, pero es como digo, ha sido una sucesión de derrotas ucranianas, de avances rusos que han aprovechado el momentum para seguir expandiendo muchísimo este frente. Yo diría, voy a decir varios momentos que yo creo que han fomentado, digamos, esta rapidez. Primero de todo, Avdiivka, evidentemente, con esa ruptura de las líneas ucranianas, ¿no? Que consiguieron luego, es verdad, estabilizar el frente, pero luego llegó Okeretine, que lo recuerda que fue en abril, que es una localidad que, bueno, la podéis ver en el mapa incluso, que está al este, al este, sí. Okretine, que es la localidad estratégica, que ya hablamos de ello, que fue de hecho, además, que los rusos consiguieron tomar esa localidad debido a que hubo una retirada de tropas, una huida de tropas y una mal, digamos, coordinación con las que iban a reemplazarles, y eso les dio ese momento a los rusos para capturar esa Okretine. Okretine fue vital para poder realizar los avances que vimos a posteriori porque era una localidad en un alto, como digo, era estratégica y facilitaba mucho los ataques y hacía más difícil las defensas. Posteriormente fue Progress, que creo que fue, bueno, está más al oeste de lo que tiene, evidentemente, que creo que esto fue en julio, junio, ya no me acuerdo. Y como veis, eso ha favorecido también, otra localidad importante, que ha favorecido también que siguieran expandiéndose rápidamente. Em, Claro, volvemos a lo mismo. Los ucranianos ahora mismo están siendo presionados en muchos frentes y, como digo, no tienen capacidad para tapar todos los huecos y además, digamos que han alargado incluso más el frente en la zona del norte de Kursk y encima han utilizado unidades que había en otros frentes de esta zona para digamos, utilizarlas en esa operación en Kursk. Por eso yo creo que es una operación bastante arriesgada lo de Kursk, porque al final estás ayudando, por así decirlo, a que el ejército ruso pueda avanzar en estos frentes, ¿no? Que como veis están muy presionados y diría que es el frente principal ahora mismo de la guerra. Em, yo no sé cómo va a acabar, evidentemente, esto. eh, que estamos ahora mismo a 13 de agosto. Pero yo no vería como una locura que a finales de agosto o ya a principios de septiembre los rusos llegasen a Pokrovsk y comenzase ya la batalla propiamente dicha. Sería un hueso muy duro de roer para los rusos. Como digo, es una ciudad muy fortificada y los ucranianos saben que tienen que mantenerla a toda costa. Em, pero claro, como digo, ya veis que más allá de pocos al oeste ya está la frontera del siguiente oblast. Es decir, yo no hay mucho Donetsk que hay en esta zona. Y si cae Pokrovsk, toda la parte sur del Donbass, del Donetsk, va a quedar muy expuesta. Em, Veremos, ¿no? Y luego ya, pues evidentemente serían como digo, las siguientes batallas serían, pues,
más al norte serían, digamos, ya las últimas posiblemente de Donetsk, que serían Sloviansk y Kramatorsk. Por tanto, el mantenimiento de Pokrovsk es estratégico y es muy importante para que Ucrania siga manteniendo esa zona, ¿no? Veremos cómo ocurre. Quiere decir que puede ser que haya una estabilización del frente por parte de Ucrania, como ya hemos visto en otras ocasiones, como he dicho, pero puede que esta estabilización, como digo, como ha ocurrido en otras ocasiones, dure muy poco. Veremos qué ocurre. La situación es la que es y los ucranianos evidentemente han apostado fuerte. Quizás no les quedaba más remedio que apostar viendo esa deriva, ¿no? De más pesimista, deriva de derrotas continuas y puede que les pueda salir bien, les pueda salir mal, puede ser un desastre, puede ser un éxito, una gran estrategia o se quede, digamos, en un terreno medio, ¿no? De que digamos que ni han perdido mucho ni han ganado mucho, ¿no? Em, Veremos. No, un mes no van a tardar, por cierto, al azar en tomar Pokrovsk los rusos. A no ser que haya un colapso y una debacle, Pokrovsk es, como digo, un hueso muy duro de roer que llevará muchísimo tiempo a los rusos para poder tomarla y muchas bajas. Eso seguro. No sé qué, qué preguntas hay. Si hay